En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy es uno de esos programas que me emocionan muchísimo. Y tengo que ser honesta, me emocionan porque es un recorrido de nuestra editorial, de nuestra colección Justicia y Conflicto. Este es un viaje de largo aliento que hacemos con amigos, con nuestros amigos, colegas de la Universidad EAFIT. Les adelanto que este recorrido puede ser incómodo, doloroso, pero no queremos ni lo podemos tapar. El programa de hoy nos invita a no banalizar, como ha pasado en varias ocasiones, un acto atroz del que hemos sido testigos todos los colombianos, el secuestro. Esta ruta es un compromiso con las víctimas. Es su testimonio, y no el de los victimarios, el que será protagonista de este recorrido. Bienvenidos a un viaje guiado por la voz de las víctimas del secuestro. Bienvenidos al viaje de nuestro libro Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Antioquia. Hoy nos guiará una amplia conocedora del conflicto armado colombiano. Y lo digo por su trayectoria académica y también por experiencias personales que ha tenido que enfrentar. Nuestra guía de viaje es una gran amiga de Siglo del Hombre. Y además, para nosotros, tenemos que decirlo, es una maestra no oficial de la realidad de Colombia y de las alternativas que tenemos para construir paz y justicia reparadora. Nuestra invitada de hoy es Gloria María Gallego García. Gloria María es abogada de la Universidad de Antioquia y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España. Es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad EAFIT en Medellín y directora del Grupo de Investigación Justicia y Conflicto, también en la Universidad EAFIT. Gloria María es miembro de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. También es autora de numerosos trabajos sobre teoría de la justicia y fundamentación de los derechos humanos, conflicto, violencia y política, guerra y paz y protección internacional de los derechos humanos. Además de todo esto, Gloria María es la directora de nuestra colección Justicia y Conflicto y la relatora principal y guía del viaje del libro que hablaremos hoy. Después vino el silencio, Memorias de secuestro en Antioquia. Hola Gloria María, qué gusto que podamos hablar de nuestro nuevo libro, Después vino el silencio. Hola, me siento muy complacida de estar acá en este espacio de la emisora tan importante y a compartir lo que es toda esta trayectoria de publicaciones de Siglo siempre de tan alto nivel y poder hablar de este libro que está recibiendo una acogida tan generosa del público en el país. Bueno, Gloria María, esta es la segunda vez que tú vienes a este programa. Ya una vez nos hiciste la ruta por nuestra colección Justicia y Conflicto, entonces ya sabes más o menos a qué te estás enfrentando hoy. Y bueno, cuéntanos hoy a todos los que te estamos escuchando, ¿cuál es el proyecto de viaje de nuestra publicación Después vino el silencio? Este proyecto de viaje está guiado por el verde. Todas las tonalidades del verde de las montañas, los montes, las selvas, los campos de Colombia, lugares tan hermosos que durante este prolongado conflicto se convirtieron en escenario de batallas, de enfrentamientos, pero también en lugares de cautiverio para esas 37.128 personas que fueron secuestradas con ocasión del conflicto y para las cuales la selva, el monte, se convirtió en una cárcel.
esos lugares, esos verdes, donde ellos tanto sufrieron la angustia de estar secuestrados, también se convirtieron en el color de la esperanza, porque la esperanza de una persona secuestrada es el retorno a la libertad y a sus seres queridos, algo además que no siempre lograron, porque una parte de las personas secuestradas perdió la vida en el cautiverio. Gloria María, cuando uno lee este libro, le da la sensación de que realmente no sabía nada sobre el secuestro. Y uno se pregunta, ¿qué pasó o por qué durante 30 años hemos hablado del secuestro, pero quedó de alguna manera invisible la realidad de estas personas que vivieron? Quedó invisible y banalizado porque fue de tal magnitud la práctica del secuestro, particularmente hacia el año 94, que se va dando un ascenso. Yo ahora hablaré de cifras, y hasta el momento en que empieza ya el descenso, que es en el 2006, 2008, que hizo parte del paisaje y de la vida cotidiana de los colombianos a través de las noticias y de las estadísticas oficiales. Pero las cosas se fueron convirtiendo en números y se nos olvidó que detrás de cada secuestro había un sufrimiento, no para la persona secuestrada, sino para su familia, para su círculo familiar, para sus amigos, su ambiente de trabajo, y que además cada uno estaba afrontando unas vicisitudes, unas dificultades, unos abusos, amenazas, violencias que nunca eran igual al otro. El secuestro nos volvió como una noción abstracta, cuando en realidad es una forma muy concreta de violar derechos humanos y de violar el derecho internacional humanitario. Estamos en un viaje por la selva, en un viaje rodeados de diferentes tonalidades de verde, pero lo más importante de todo, en un viaje de esperanza. Estamos aquí con Gloria María Gallego, la relatora principal de nuestro libro Después vino el silencio. Gloria María, hace unos programas vino a este mismo estudio a Julieta Lemaitre. Yo le pregunté, ella que había echado en su maleta para escribir el libro El Estado siempre llega tarde, ella dijo que ella sabía muy bien lo que necesitaba para ir a la región, pero lo que le impresionaba de las personas con las que había entrevistado, que eran desplazados, era que ellos no habían tenido tiempo de pensar qué echaban en la maleta. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasa con el secuestro. O sea, nosotros podemos planear cómo hacer este libro, pero realmente una persona que es secuestrada jamás ha tenido el tiempo de pensar qué necesita para lo que se va a enfrentar. Irrumpen de manera tan violenta los grupos insurgentes y los grupos paramilitares en la vida de una persona que es cosificada, arrancada de su hogar, arrancada de su mundo y arrastrada al encierro, a las caminadas por esa geografía colombiana en medio de todos los peligros. Se las llevan días, se las han llevado meses, se las han llevado años. Ha habido secuestros de 14 años en el país. Ningún ser humano en ninguna parte del mundo está preparado para una experiencia de inhumanidad como esa. Bueno, pero igual entonces tengo que preguntarte, ustedes en el equipo de investigación, ¿qué echaron en la maleta para llevar a término la publicación de este libro? ¿Qué era fundamental, Gloria María? ¿Qué no podía faltar? Un sentido de profundo respeto ante el dolor humano, ante esas victimizaciones que ha dejado la guerra, porque sabemos que este conflicto armado en el registro histórico de las víctimas ya tiene 8.840.000 víctimas, y que en esas están 37.000 víctimas del secuestro, a las que les debemos devolver la voz, porque por mucho tiempo los que han narrado la guerra han sido los actores del conflicto, que han justificado la violencia, que han sido soberbios, que han pretendido que lo que hacen no es criminal. Teníamos que rehabilitar ante esta sociedad a las víctimas, entregándoles la voz para que narren en primera persona lo que les sucedió. Echamos en la maleta la esperanza de que este país va a ser capaz de levantarse de todas estas décadas de confrontación y derramamiento de sangre, y que en Colombia no vamos a volver a ver a personas secuestradas. Y además pusimos en el equipaje algo que tenemos que aprender como sociedad, y es a trabajar colectivamente. A una sociedad la saca adelante es el trabajo mancomunado, y este libro que entregamos al público, Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Antioquia, es fruto de un esfuerzo colectivo muy grande que yo dirigí, pero que nos muestra a muchos sectores
de la intelectualidad, de la sociedad y a las víctimas, a las instituciones, aportando para crear una obra que es esta que tenemos hoy. Bueno, entonces quiero abrir la maleta, la mochila, el equipaje para meter a todos los aliados institucionales que estamos detrás de este proyecto. Entonces está la Universidad de AFIT, Siglo del Hombre, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura porque nosotros fuimos un proyecto ganador de la convocatoria Beca para la publicación de obras inéditas de interés regional, que lo entrega el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Fueron muchas las entidades que aportaron a una investigación que recorre en cifras desde el 58 hasta el 18 la realidad del secuestro. Y yo quiero agregar además el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el que se inició esta obra. Fue una reunión con el rector de la Universidad de AFIT, pero no publicamos con ellos porque ahora que un director del Centro Nacional niega que acabó una guerra, pues es incompatible publicar ahí un libro que muestra el secuestro como justamente una de las prácticas más horrendas de ese prolongado conflicto armado. Ese libro, el texto, lo retiramos del Centro Nacional y se decidió que se publicaba en la colección y con una editorial independiente como lo es Siglo del Hombre. Gloria María, quisiera aprovechar que tú eres la directora de la colección Justicia Conflicto y que nos cuentes por qué este libro hace parte de esa colección y no en ningún otro. Tiene que hacer parte de la colección porque la colección, en una sociedad tan desequilibrada, conflictiva, disruptiva como es la colombiana, esta colección lucha por la justicia en el país, por la justicia social, por la justicia reparadora, para que de alguna manera las personas en Colombia seamos capaces de crear un equilibrio en nuestras relaciones y en la convivencia. Y sin duda uno de esos desequilibrios de la sociedad es un sangriento conflicto armado y la realidad del secuestro en la que seres humanos fueron convertidos por las guerrillas y también por los grupos paramilitares en mercancía, en un cheque. Fueron vistos como una carga, como un objeto, como un medio, negándoles toda su dignidad. Estamos en un viaje colectivo, en un viaje verde que representa la voluntad de un grupo de instituciones, de personas que creemos que los libros pueden ser un mecanismo para darle voz a quienes han sufrido el conflicto. Hoy estamos hablando de secuestro, estamos hablando de nuestro libro Después vino el silencio. Gloria María, estamos en el viaje por la selva. Entonces, cuéntanos cómo está estructurado el viaje. Como directora de la investigación, relatora principal, con los correlatores Mariluz González y Wilmar Fernando Hoyos, decidimos que el libro tenía que tener dos componentes. Uno, sin duda, las cifras y magnitudes del secuestro en el país, porque sin duda solo se entiende la catástrofe humana que ha causado la guerra y específicamente la toma de rehenes si miramos las cifras. ¿Cuántas personas fueron secuestradas? Más de 37.000 en medio del conflicto, más 9.000 por la delincuencia común. Estamos hablando, pues es que son 46.000 personas. Es como si se llevaran a todo el estadio Atanasio Girardot en un clásico nacional deportivo independiente Medellín y las pusieran a andar por la selva. Con el Centro Nacional de Memoria Histórica y específicamente el Observatorio Memoria y Conflicto, que es el que hace toda la compilación de las cifras con el nombre de la víctima, lugar de ocurrencia, ellos me confiaron esas cifras y hicimos un análisis que es el primer capítulo del libro. Luego, por supuesto, presentamos al público los aspectos metodológicos, porque el corazón del libro es la memoria y la investigación narrativa a partir de historias de vida. Sería un irrespeto venir ante las víctimas del secuestro a que nos narraran el dolor. Eso sería una revictimización. Queremos presentarlas como unos seres humanos integrales que tienen una vida,
presente, un pasado y un sentido del futuro. Solo cuando nos centramos en la técnica de historias de vida es que podemos captar cuáles son los daños y desgarramientos que causa el secuestro, cuál es la inhumanidad del secuestro. Pero también tenemos que registrar algo que a mí me parece que es enaltecedor en medio de esta guerra, y es que ninguna de las víctimas, ni el secuestrado, ni los familiares, fueron sujetos pasivos. Todos mantuvieron una gran capacidad de agencia para luchar por su dignidad, para luchar por sobrevivir, para mantener en alto la esperanza cuando eran humillados, sometidos al pánico, al terror, a la amenaza, cómo las familias trataron de mantener la normalidad en los hogares, de seguir cuidando, por ejemplo, a los niños que no entendían qué era lo que pasaba, cómo fueron capaces de sostener la economía cuando les tocó pagar en muchos casos rescates millonarios o esperar unas improbables negociaciones entre el gobierno y los grupos guerrilleros, cómo intentaron recuperar su plan de vida después del regreso o después de que aquel ser humano no regresó porque murió en un accidente en medio del secuestro, fue asesinado o fue dejado en situación de desaparición. Todas esas situaciones están relatadas en los 7 testimonios, cada uno de ellos no sé cuál, más bello, más conmovedor, más real, que muestran las distintas caras y rostros humanos e inhumanos del secuestro cometido por los grupos guerrilleros, acá en el libro de las FARC y del ELN, y también por los grupos paramilitares de Carlos y Fidel Castaño y por el bloque Mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Gloria María, es para mí impresionante saber que 7 personas, 7 familias abrieron de alguna forma sus recuerdos y los compartieron con el grupo de investigación. Cuéntanos cómo fue dentro del proceso ese acercamiento. En el equipo de investigación guardamos una inmensa gratitud con las familias que nos abrieron las puertas de su casa y las puertas de unas historias que estaban sumidas en el silencio. Porque acá en el país hay mucha información de prensa sobre el secuestro, pero memorias del secuestro, muy pocas. Y con las familias construimos un fino tejido de confianzas que en muchos casos se tardó mucho tiempo. Cuando el proyecto de investigación arrancó en enero del 2017, pensábamos que iban a abundar los testimonios y 6 meses después nadie nos había dado una entrevista, porque hay una inmensa resistencia a hablar de lo que les pasó. Fue necesario dar paciencia, perseverancia, hasta que se creara la voluntad de testimoniar. Pactamos encuentros en los lugares donde cada familia se sentía más cómoda, en fincas, en estaderos a las afueras de Medellín. Algunos se sentían más respaldados si iban al Museo Casa de la Memoria o si iban a la Universidad de Afit. Algunos llevaron recuerdos de familia como retratos, álbumes familiares, un anillo, unos búhos, algo que les mantuviera como en el hilo conductor de lo que ha sido su vida y de cómo hicieron para que no se les perdiera el camino, porque aquí, claro, hay una experiencia de sufrimiento muy marcada. Gloria María, ¿qué crees que hace que sea difícil conseguir esos testimonios? He dedicado mi vida académica casi entera a tratar de dilucidar qué nos ha pasado en esta guerra. He trabajado en muchas zonas del país y con víctimas de muchos distintos crímenes, y el silencio mayor que yo he hallado es el de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, sorprendentemente, el de las víctimas del secuestro. Es que narrar un secuestro cuesta mucho. Uno, hay miedo todavía porque el conflicto armado no ha terminado y algunas familias temen ser revictimizadas. 2, es que en un secuestro hay una situación de opresión, de afrenta, de humillación tan marcada que muchas personas les da mucha vergüenza narrar qué fue lo que les hicieron. Por ejemplo, esto, que haya habido en estos 7 relatos personas a las que se les negó el derecho a bañarse durante 20 días cuando recorrían zonas llenas de ríos y quebradas, que les hayan negado el derecho a alimentarse cuando estaban en zonas ricas en frutas, que algunos les hayan fingido ejecuciones en una madrugada, que algunos dijeran que podían pagar
tantos y tantos millones y les dijeran que eso era una chichigua y les dijeran que les quedaban pocos días de vida. Contar estas historias a todos les supone recuerdos muy dolorosos y por eso siempre ha habido un marcado silencio. Antes de que terminemos el recorrido, yo quisiera que no dejáramos una pregunta por fuera, y es ¿por qué este libro está concentrado en Antioquia? El departamento con mayor número de víctimas en Colombia es Antioquia. Más de 7.000 secuestrados, el 20% de todos los secuestros del país, en un país de 32 departamentos, se produjo en la tierra de nosotros, en Antioquia. Y allá hay una herida social muy profunda que deja el secuestro y como académica, como un miembro de una universidad que tiene un sentido de responsabilidad social tan marcado, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, todos sentimos que tenemos que ayudar a suturar esa herida social. Bueno, estamos llegando al final de este recorrido, del recorrido de nuestro libro Después vino el silencio. Gloria María, estamos en una parte que se llama Recomendaciones finales de viaje, que no puede faltar en este recorrido, por favor. Generosidad para escuchar el relato del secuestro del senador Alfonso Ospina Ospina, de Orlando Betancur Restrepo, de Martín P., de Adán Gallego Castaño, de la periodista Mariluz Avendaño, del ganadero Hernando Montoya Echeverry y de Paulina Jiménez Restrepo. 7 historias que vamos a completar porque es tanta la magnitud que es necesario un segundo volumen en el que incluiremos otras 7 relatos en primera persona sobre la realidad del secuestro. Ya el volumen se encuentra muy avanzado y así creemos que vamos a lograr ya una panorámica muy completa de esa inhumanidad y de qué fue lo que pasó en Antioquia en esta guerra. Gloria María, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto participar en este espacio. Bueno, y mientras esperamos ese segundo volumen, pues ya saben, el recorrido termina en una librería buscando nuestro libro Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Colombia. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.